Ya. ¿Para qué usamos las integrales? Como una vez les supe comentar, las integrales utilizamos para poder hallar áreas, sí, de lugares irregulares. Como ustedes vimos al inicio de lo que empezamos con lo que es integrales, se ve lo que es unas sumatorias de forma infinita, ¿sí? Entonces nosotros es lo que nosotros aplicamos aquí. Pero, por ejemplo, dice, algunas de las aplicaciones de las integrales definidas son para calcular áreas entre curvas y volúmenes sólidos. Como nosotros podemos ver aquí en la imagen número 1, esta parte de aquí es un área, pero nosotros no podemos calcular porque no... A ver, ¿quién me dice si es que con alguna fórmula de estas de polígonos, nosotros podemos encontrar el área de esta curva de aquí, de esta raíz cuadrada de X? ¿Quién me dice si es que hay alguna fórmula? ¿Se parece a un triángulo? Puede ser, pero si yo le cojo y veo, trazo una línea por aquí, puedo encontrar el área, pero no puedo calcular esta parte de acá. Espérenme un momento. Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? Nosotros utilizamos la propia función y se le aplica una integral. Con eso nosotros podemos encontrar el área. Pero aquí también tenemos que dar un límite. Por ejemplo, en este caso sería de 0 hasta 1. ¿Sí? De 0 hasta 1. Esto es para un área. En cambio, para el volumen, ¿sí? Nosotros aquí tenemos en cambio lo que es, digamos que es la misma función, pero aquí tenemos que está girando. Al momento que gira, nosotros podemos ver que se forma un cuerpo, ¿sí? Que es parecido como un cono, ¿ya? Miren, para la siguiente figura nosotros tenemos esta gráfica de aquí, ¿sí? Y para nosotros encontrar el área es poco compleja y tenemos que estar con dos integrales, ¿sí? Para esto tendremos que hacer la integral de una y la integral de la otra, que sería partiendo del punto A al punto B que nos dice el límite. Bueno, ya. Dice aquí, determina la región acotada por arriba con y es igual a e a la x y la curva del límite inferior es y es igual a x. Y los lados, por los lados que x es igual a 0 y x es igual a 1. ¿Ya? Nosotros tenemos la siguiente gráfica, la siguiente función. A ver, esperen un momento. Parece que ya pudo ingresar la Joana. Buenos días, profe. Buenos días, ¿ya pudiste, ya puedes? Sí, Ya, entonces, dejo de compartir y le compartes tú, ¿no? ya. X igual a 0 y por X igual con 1. Es decir, la figurita que estamos viendo. Muy usualmente los ejercicios que van a tener van a ser de figuras para que determinen cuál función es mayor que la otra para que puedan calcular el área. Y lo más fácil que se puede hacer es gráficamente, ya sea ustedes dibujando a mano o usando un programa.
Y como nos dice determinar el área de la región, entonces vamos a integrar. ¿Cuáles van a ser los límites de integración? Según lo que yo esté calculando, sea la integral dependiendo de x o de y, vamos a tener los límites de integración. En este caso, lo más fácil es determinar el área desde 0 hasta 1, porque es como que las limitaciones que nos pone. Y para ver cuál función es mayor, porque eso también es importante, determinar si es que e a la x es mayor que x, y ahí sí ponerle qué función resta de quién. En este caso, claramente vemos que e a la x es mayor que x, entonces la primera función que yo ubico es e a la x, y el resto de x. Y como todo mundo sabe, porque ya han practicado, la integral de e a la x es e a la x misma, y de x, aplicando la fórmula que tienen, es x al cuadrado sobre 2. Y eso evaluamos entre 0 y 1. Entonces nos daría e menos 3 medios. Y ahora respecto a volúmenes. Como el profe les decía, los volúmenes, bueno, ya vamos a ver eso. Un volumen que está entre dos puntos, entre A y B, se define como la integral desde A hasta B del área transversal de X. ¿Qué es el área transversal? Es que yo ubico un puntito X de la figura y le doy un corte paralelo y calculo la integral de esa área. ¿Cómo se generan los sólidos de revolución? Los sólidos de revolución generalmente son una formulita que te dice gira alrededor de tal eje. Por ejemplo, esta que nos dice gira alrededor del eje y se forma como un cono. Y es la función y igual a x al cubo. Otro ejemplo es la raíz de x. Cuando nos dice que gira alrededor del eje x, se formaría este cubito. Todo es dependiendo de a qué eje nos dice que va a girar el sólido. Ya, hay métodos de resolución que se nos haría mucho más fácil al momento de la integración, porque si a mí me dice calcule el área de tal sólido de revolución, a veces nos trabamos con la resolución. Entonces, para sólidos que son de esta forma y de esta forma, que sí ven que se está formando como conitos, o sea, se están formando discos, se usa la siguiente fórmula para calcular el área transversal. Entonces, el área transversal de estos sólidos son A igual a pi por el radio al cuadrado. Aquí es importante determinar el radio. Un ejemplo es determinar el volumen de un sólido que se obtiene al girar la región bajo la curva y es igual a la raíz de x con respecto al eje x de 0 hasta 1. ¿A qué sólido me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a este sólido. Pero como nos dice que giramos en el eje x, nos está formando el cubito, el cono para usar la fórmula que estamos viendo. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es calcular el área transversal, que usando la formulita sería a la x igual a pi por la raíz de x. ¿Cómo yo sé que el radio es raíz de x? Porque como vemos está girando y el radio va a estar desde 0 hasta 1, pero no es constante ese radio. Ese radio le corresponde a una fórmula que es raíz de x. Por eso aquí vamos a ubicar pi por raíz de x y esto al cuadrado, porque nos dice la formulita que es el radio al cuadrado. Entonces nos daría que el área transversal de la figura es pi por x. Entonces, calculando el volumen, que como ya dijimos es la integral desde el punto inferior hasta el punto superior que me den, en este caso va a ser desde 0 hasta 1, del área transversal, que es pi por x. Y aquí solamente aplicamos las técnicas de integración que todo el mundo sabe. Sacamos la constante, que sería pi, y calculamos la integral de x. ¿Cuál es la integral de x? X cuadrado sobre 2, y evaluamos entre 0 y 1. Dándonos como resultado pi medios. Ese es un ejemplo. Ahora, hay otros sólidos de revolución.
que digamos que nos dan unas ciertas figuritas. Por ejemplo, en este caso no nos dicen calcular el área de las curvas, sino nos diría calcular el volumen que se forma al girar las figuras y igual con x y y igual a x al cuadrado, ya sea girando en torno al eje y o en torno al eje x. Este ejemplo vamos a girar esa figurita de aquí en la región en azul para ver qué se nos está formando. Y giramos en torno del eje X. Como estamos viendo, la región que se está formando va a ser un disco. ¿Por qué un disco? Porque si estamos notando esta partecita, de aquí, al momento de que yo giro en torno al eje X, se me está dando un radio que no es el mismo que el que va a estar acá afuera, que le corresponde a la línea Y igual con X. La formita que me está dando de la raíz cuadrada va a ser el disco que está acá adentro. Y la forma que me va a dar de X con Y le va a corresponder al disco que está afuera. Entonces, por eso, en esta figura de acá estamos viendo que hay dos radios. Un radio que le corresponde a la fórmula x al cuadrado y otro que si yo tomo del centro hasta el borde del disco es un radio igual a x. ¿Y cómo yo calculo el área de esa parte o el volumen de ese disco? No va a ser todo desde el centro hasta afuera, ¿verdad? Vamos a ver cómo se calcula esa parte. Un método de resolución es calculamos el área transversal del aro anular. ¿Cuál es el aro anular? Es este arito que estamos aquí. ¿Por qué anular? Porque el centro lo tiene vacío. ¿Y cómo se determina esta área? Primero tenemos que determinar cuál es el radio inferior y cuál es el radio exterior. A partir de un dibujo, ya sea usando un programa o sea dibujando a mano, que a veces no es tan difícil como que ver cómo es el sólido de revolución al momento de que giramos en torno al eje X o en torno al eje Y. Y calculamos el área, que sería la diferencia del disco interior y el área del disco exterior. Es decir, yo voy a calcular primero el área del disco que está afuera y le resto el área del disco que está dentro. Es decir, si yo le calculo el área que está de este disco de afuera con el radio que está afuera, no termino el ejercicio porque me faltaría restar toda esta partecita de aquí. Porque si yo solamente le calculo todo lo que es el área de acá, estaría calculando un área mayor del que me solicita. Y entonces, ¿cómo calculo esa área? El área transversal de esos discos es igual a pi por el radio exterior, porque el de afuera es mucho más grande que el radio interior, al cuadrado menos pi por el radio interior. Un ejemplo nos dice, calcula el volumen de la región encerradas por las curvas y igual con x y y igual con x cuadrado que gira alrededor de x. Es decir, este de aquí. Entonces vamos a ver. ¿Cuál sería el radio exterior? El radio exterior, como vemos, es x, porque sería del puntito hasta afuera. Y como vemos aquí, entre 0 y 1, la fórmula que es más grande es x. Y la fórmula más chiquita es x cuadrado. Pero entre 0 y 1. Hay que también ver entre qué área me está diciendo que calcule el radio, que calcule el volumen. Y el radio interior sería x cuadrado.
Entonces, aplicando la fórmula del área, tenemos que el radio exterior es x cuadrado. Entonces sería pi por x, como ese es el radio, esto le elevo al cuadrado, menos pi por el segundo radio, que es el radio interior, que como vimos entre 0 y 1 es x cuadrado. Y esto le elevamos al cuadrado. Como nos dice calcular el volumen, y estamos entre 0 y 1, porque también es importante ver entre qué área estamos, sería calcular la diferencia, sería calcular la integral de entre 0 y 1 del área transversal, que como vimos arriba es esa diferencia. Entonces, sería la integral desde 0 hasta 1 de pi por x al cuadrado menos pi por x a la cuarta. Y aplicando las técnicas de integración que todos sabemos, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 y x a la cuarta es x a la quinta sobre 5. Entonces tenemos que evaluar esto de dentro entre 0 y 1. Y nos daría pi por 2 sobre 15. Y es todo lo que se tiene que hacer. ¿Preguntas? ¿Les quedó todo claro? Si no hay preguntas, profe, creo que esto es todo. Ya, si no tienen ninguna pregunta, si tienen preguntas, por favor háganlo, si no, estaría como finalizado la clase. Dice, la guía de razonamiento de la semana 10 no nos ubicó. ¿Cómo? A ver, explíquenme. El jueves que tuvimos clase, ahí dijo que iba a mandarnos la guía para hacer la de la semana 10. Si No le sé, envié, está como porcentajes, dice la guía. ya listo, ya gracias. Sí, les envié. No fue el jueves mismo, creo que fue un poco más tarde, les había enviado. Pero sí les envié. Ahí dice, sí, porcentajes de ejercicios, así está. El día viernes les he enviado. Ya si Bien, no hay ninguna pregunta, dice yo, a ver, respecto a la plataforma, usted todavía no me ha ingresado eso. ¿quieres vos, Valverde? No. Sí, Ya, estoy esperando al profesor, ¿cómo se llama? Al profesor Paulo a que me confirme si es que ya te ha hecho el ingreso. Pero déjame ver ahorita mismo. Joana, ya, si no es nada más, preguntas a alguien de la clase, sino para que Joana pueda retirarse a la actividad. ¿Nadie preguntas? La guía le paso más de mañana para que le suba, profe. ¿Perdón? La guía ya le paso un poquito más de mañana para que le suba a los chicos, porque ahorita ya tengo clases, profe. Sí, porfa, porque me están pidiendo del otro curso también. Sí, ya le subo. Ya, no, ya listo, Hasta muchas gracias. luego. Hasta luego. Adolfo, ¿tú eres del tercero B? Sí, no. sí. Ya, déjame ver. Valverde. Cantincus eres, no. Canticus. Sí, Valverde. No, todavía no me ingresa, oye. Hasta eso tú tranquilo, ¿no? Yo ya le voy a escribir al profesor a informarle a ver qué pasa. Bueno, En buenos días, Amanda y Piales. Yo ingresé tarde y ya había tomado lista. No, todavía no he tomado. Listen,
respecto a la guía de eso que dijo Julie, yo le estoy revisando en los grupos, pero no hay, dice. Creo que no envías. Sí hay. No, no está, Listen. Ya Sí, estoy porque yo tengo buscando. aquí enviado en tercero B, tengo enviado. Pero en tercero A no está. No En tenemos. tercero A No no tenemos li- tengo. Pero creo que la profe le envié y tal vez se olvidó de enviar. A ver, de tercero A no. Exacto. Listen. Mandé. A ver. Verán, esa guía es de la semana anterior, ¿no? Les voy a enviar. ¿Cuál les envío? ¿Sí me escuchan? Sí, listen. Sí, Lisa. Les voy a enviar al que dice de tutorías de tercero B. Tercero. Ah, Ahí les voy a enviar la guía de la semana anterior. Ahí dice porcentajes, dice. Y de esta semana ya va a tener otro nombre. No se olviden, ¿no? ¿Y cuándo enviamos? Hasta No importa, está envíen hasta el día martes terminan. Solo 10 ejercicios si yo me equivoco están. Ya chicos, ¿algo más?